Buenas, buenas. Hoy estaremos haciendo estos cubre audífonos. Primera vez que los vi en el Instagram de Etsy. Y también cómo modificarlos y adaptarlos a cualquier tipo de audífonos. Hice unos con base circular y otros con base así, esta como tipo cuadradita. Así que ve a la parte del video que ocupes y de ahí los adaptas. Vamos a necesitar estambre de 3 colores o los que tú quieras, gancho de 3 milímetros, tijeritas y marcadores de tejido. Iniciamos con nuestro anillo mágico, claro que sí. Dejemos 3 cadenas y aquí hacemos puntos altos, varetas o double crochet según la cantidad de pétalos que gustes. Yo hice 4 puntos altos porque quería 5 pétalos. Hay que tomar en cuenta que al momento de cerrar el círculo se va a generar otro espacio más, de ahí va a surgir otro pétalo. Entonces, según la cantidad de pétalos, menos 1 es lo que vas a hacer en puntos altos. Yo identifico los puntos con la cantidad de vueltas que le das antes de ingresar otra vez el gancho y también con la cantidad de loops que te quedan al final de esa vuelta. Entonces, punto alto te tiene una vuelta antes de ingresar el ganchillo y hace sets de 2 en 2 antes de terminar el punto. Yo siempre uso un separador de puntos para asegurar que no se me vayan los loops, porque uy, me conozco. Cerramos nuestro círculo mágico y te recomiendo que cuentes la cantidad de huecos que te quedan para ver si sí queda con el número de pétalos que quieres. Y cerramos con un punto deslizado o slip stitch. Yo para cambiar de color solamente hago eso, hago como un slip stitch con el otro color. Sí, es diferente estambre, we do not care. Para los pétalos vamos a hacer cadenas según el largo del punto que tú vas a usar. Yo estoy usando un punto doble alto, entonces voy a usar 3 cadenas. Si para tus audífonos son más amplios, quieres usar pétalos más largos, vas a aumentarle una cadena más según el punto que vayas a usar. La serie de cadenas nos va a contar como nuestro primer punto doble alto, entonces nos van a quedar en total 3 puntos dobles altos en cada huequito que dejamos. Pero el truco aquí está en que vas a esperar que el final se quede en el ganchillo. No lo vas a meter hasta que te queden 4 aritos en el gancho. Y ya cuando esté el cuarto agarras y los juntas todos. Y así ya tenemos nuestro primer pétalo. De aquí vas a hacer la serie de cadenas para la separación de los pétalos. La cantidad de cadenas va a depender de la cantidad de pétalos. El chiste es de que se pueda acostar perfectamente en los audífonos. Entonces si son más boluditos puedes determinar de que encajen bien. Ingresamos el ganchillo al siguiente hueco que dejamos y continuamos con el procedimiento, pero iniciando con la puntada que elegimos anteriormente. Mientras te contaré que el largo de una puntada de crochet se define por el número de vueltas que le das al inicio. Si le das una vuelta vas a tener una unión de 2x2. Si le das 2 vueltas vas a tener 2 uniones de 2x2. Si le das 3 y así, y se irá haciendo más larga. Así que elige lo que se te sea útil. Formas y entonces a partir de aquí ya tienes que ver si tus audífonos le tiran más a lo redondo o le tiran más a lo rectangular. Para el modelo circular iniciamos cambiando de color de estambre como si fuera un slip stitch. Hacemos una cadena y de ahí nos vamos a darle una vuelta entera a todos los puntos con puros puntos bajos. Y al final igual cerramos con otro slip stitch. Aquí le vamos a dar efecto como la puntada que en inglés se llama 1-on-1 rib o 2x2 rib, o en español es la puntada elástica, pero bueno, 1-on-1 rib es en 2 agujas. Esto se logra metiendo solamente en los lados frontales de la cadena del punto. O sea, en los frontales o las partes traseras, al fin y al cabo aquí no importa porque pues por el momento es doble vista. Vas a mantener solamente de los 2 lados que conforman el triangulito de la cadena, lo vas a meter en un lado nada más. Para la siguiente ronda vamos a estar usando double crochet o puntos altos. 3 cadenetas que vamos a estar usando para el double crochet más 1 de separación nos da igual a 4 cadenetas para el inicio de esta ronda. Solo la primera enganchada va a ser con cadenetas y de ahí va a ser puro double crochet o vareta alta, punto alto. Donde vamos a saltarnos el punto para que quede este huequito, vamos a hacer una cadena. Y así nos vamos yendo hasta completar la ronda.
En esta ronda sí vamos a meter bien el ganchillo debajo de las 2 rayitas de la espiga que se forman los puntos. Esa es la parte donde va a empezar a envolver hacia dentro el audífono. Entonces si tu florecita queda muy chiquita y le queda más espacio, haz otra vuelta anterior a esto de puros puntos bajos. Y también ajusta la altura, como lo mencioné anteriormente, según el ancho de tus audífonos. Vamos a ver como si le estuviéramos dando la vuelta completa, pero realmente nos vamos a parar en el punto que inicia el ancho de la diadema de nuestros audífonos. Posteriormente hacemos otra vuelta de puros puntos bajos. Aquí es como el cinturoncito, es como la muñequera de un guante para nuestro audífono. Entonces aquí, si tú gustas, puedes hacer reducciones. Yo en este modelo no hice reducciones, pero si tú gustas para que se ajustara mejor, porque al fin y al cabo se va a ajustar después con el listoncito final. Usamos la misma técnica que usamos en el anteriormente, haciendo como el one-on-one rib, o solamente insertando en el arillo de enfrente. Que nos quede este tipo de relieve. Y finalmente hacemos otra ronda, pero otra vez tomando como puntitos, tomando el punto entero, o sea, las 2 espiguitas que se forman del punto. Y finalmente, para que se ajustara perfectamente, le metí otro pedacito de estambre, así como entrelazándolo. Así como puede ver, hice uno de frente y 2 de atrás, como si fuera resortito. Y listo, ya tienes la primera pieza. Solamente te queda hacer otra igual, para que ya tengas tu cubre audífono circular. Igual que el pasado, lo hicimos con una ronda entera de puros puntos bajos. Trata de ir ajustando la forma rectangular para que vayas ubicando más o menos dónde vas a ir dando los puntos que van a dar la forma rectangular. Aquí tienes que tomar en cuenta que el punto de inicio va a ser el punto donde está la unión de tus audífonos. Yo puse marcadores en las esquinas porque es justo el punto donde vamos a dar los aumentos para lograr estas esquinas. Aquí tienes que checar la proporción de tu rectángulo. Los lados largos van a llevar punto alto, o sea, double crochet. Y los puntos más cortos, o sea, cortos en distancia, van a llevar single crochet, o sea, puntos bajos. Y al llegar a la esquina vas a hacer como una pirámide. Cuando llegas al punto que marca el vértice, vas a hacer 3 puntadas en uno mismo. Solamente que la primera puntada va a ser una más grande según la que hayas hecho. O sea, si hiciste double crochet va a ser un triple crochet. La cuarta va a ser un cuádruple crochet. Y la siguiente va a ser un double crochet. Y continúas con single crochet. Y viceversa para la siguiente esquina. Ahora vas a empezar en el lado donde se facilite el hueco para que entre el palito del audífono. Lo mismo que el modelo circular. Hacemos igual nuestro double crochet, cadena, saltamos uno. Pero aquí la única modificación es de que al llegar a las esquinas donde hicimos esos 3 aumentos, lo vamos a hacer seguidos. No vamos a saltarnos punto. Vamos a hacer la cadena, pero vamos a insertar en el punto que viene sin saltarnos otro. Igual lo que viene es una vuelta entera de puntos bajos en el aro de hacia afuera, como si fuera puntada one-on-one rib, pero aquí vamos a reducir 1 5 veces llegando a las esquinas. Nuestra vuelta completa de puntos bajos, ahora sí entrando totalmente en la espiguita. Y también como el otro, hacemos al final, metemos nuestro estambrito haciendo 1 de frente, 2 atrás, de manera que no se vea del lado de frente. Eso lo mencioné en el pasado, pero pues ocultamos nuestros estambres. Creo que se llama waving. Ajustamos y ya tenemos nuestros audífonos rectangulares. Bueno, eso fue todo por el video. Coméntenme, dejen su like, dejen su like, su follow. ¿Qué otras cosas quieren más que hagamos? Ya saben, siempre les digo esto. Vamos a darle con todo. Bye bye, besitos. ¡Mua!